nosotros somos estudiantes de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Medicina Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallego, del primer año, sección 7. En sección 7 le daremos a conocer el tema generador, que es el disfuncionismo, que se divide en tres escuelas, Desde una perspectiva fundamental, a continuación le haremos un breve recorrido de diversos temas que serán tratados por mis compañeros Caridad Villegas, Ávila Anderson, Javier Sánchez, Luis Martínez, Maurín Castillo, Mauricio Suárez, María Gómez y mi persona, Joanis Paredes. Así le daremos a continuación a la exposición audiovisual, donde le hablaremos del disfuncionismo, incluyendo el origen del mismo con sus respectivas características y principales influencias y aportes, críticas que tuvieron en la sociedad en sí. Hemos concretado el mundo de la antropología. Asimismo, la corriente antropológica del disfuncionismo dependía de la fuente principal de las diferencias y las similitudes entre culturas se debía a la tendencia humana de imitarse, y por lo tanto la cultura no surgía de la mente humana, así como consideraban a las culturas como un mosaico de elementos derivados de intercambio entre diferentes pueblos y culturas. Por lo tanto, el disfuncionismo es una corriente antropológica que considera un origen único para los rasgos culturales, las cuales se extienden geográficamente, siendo adoptadas por distintas sociedades. Es decir, que las culturas vienen siendo a través de los tiempos y no viene dada adaptándolo a nosotros a las maneras que nacemos, sino a través del tiempo, que vamos adaptando esa cultura que vienen trascendiendo hace muchos años. El difusionismo en el siglo XX se asocia a las escuelas culturales históricas, que parte de la premisa de que las culturas materiales halladas en las excavaciones concretas y estas a su vez etnias. A partir de ahí, los difusionistas creen que a lo largo del tiempo de la historia del hombre han existido zonas llamadas zonas nucleares. Escuela británica. Como bien hemos sabido anteriormente, el disfuncionismo se centra en diferentes aspectos, en diferentes culturas. Esto conlleva a una parte muy principal y fundamental que está expuesta por diferentes poblaciones, diferentes culturas, en diferentes escenarios, que se da a conocer en diferentes aspectos cotidianos de la vida. Para dar a conocer, el disfuncionismo fue creado principalmente por River, quien sostiene y conlleva que el disfuncionismo se centra principalmente en diferentes aspectos, en diferentes humanidades e historia mundial del mundo. Dando a conocer, la escuela británica fue prolongada principalmente por Smith y Elliot, que dieron a conocer diferentes aspectos culturales. En esto nos lleva que sostiene principalmente que la escuela británica da a conocer diferentes aspectos culturales. En eso está la historia mundial de la vida, que nos da a conocer sobre un aspecto muy fundamental en diferentes semejanzas malesianas y polinesias, que son aspectos culturales que nos llevan a fundamentar principalmente en diferentes áreas o diferentes escenarios de la vida. En las diferentes culturas egipcia, alemana y británica nos da a conocer en diferentes aspectos cotidianos de la vida, en diferentes recolecciones de caza, pesca o en la agricultura, que es un aspecto muy fundamental en diferentes aspectos cotidianos de la vida y mundial. Cada etnia tiene diferentes población geográfica y diferentes etnias, diferentes culturas y diferentes partes que nos conlleva a esta área específica.
Sin mucha importancia, damos a conocer también la prolongación de Erio, que propuso dar a sostener diferentes aspectos cotidianos de la vida, que nos da a conocer desde una perspectiva muy general y prolongada diferentes culturas que nos llevan a las diferentes etnias que nos propone a dar a conocer diferentes prolongaciones en diferentes escenarios. Dando a conocer todo esto, en referidas conclusiones, no obstante todo esto, la prolongación de la historia mundial se da a conocer en diferentes aspectos cotidianos que nos lleva a los diferentes aportes y prolongaciones acerca de la escuela británica que fueron dispuestas por diferentes autores y prolongaciones muy importantes de la vida, que sostiene que la vida no trata tan solo de diferentes culturas y etnias, sino de saber cotidianidad y respetar diferentes etnias, como la parte egipcia o británica. La escuela británica da a conocer diferentes aspectos cotidianos. En eso está la inserción de diferentes culturas, etnias y diferentes prolongaciones culturales. Gracias. Para continuar con nuestra exposición audiovisual, yo le voy a dar a conocer un poco más sobre el tema de la escuela británica. Podemos encontrar diversos aportes históricos sobre dicha tradición, los cuales nos llevaron a la cuestión de si se puede hablar de la reproducción de una tradición británica hoy en día. Gran Bretaña fue una de las cunas de la antropología, un hecho que obviamente tuvo una relación muy estrecha con su historia colonial. La influencia francesa sobre la tradición británica fue muy importante por medio de la innovación de sus fundadores, como lo fueron André Coupe, Alfred Rechner, Marcel Mauss, entre otras figuras de la antropología fundadores de esta escuela británica. Los británicos eran los únicos antropólogos en el mundo que nunca empleaban el concepto de la cultura. En la primera mitad del siglo XX, en la antropología socio-británica produjo datos y teorías sobre el funcionamiento de estas sociedades llamadas primitivas. La primera generación de antropólogos se dedicaron a desarrollar un nuevo método de sinapsis del campo, un avance teórico y la utilidad práctica de esos conocimientos, los cuales se hacen referencia a la comparación de la producción más importante de este periodo y de los postulados teóricos y metodológicos que contribuyeron al desarrollo de esta ciencia antropológica. La antropología social británica duró solamente 50 años, con un movimiento intelectual destinado al nivel internacional entre el año 1920 y 1970. Ahí desarrollándose una antropología social más europea como una oportunidad de reconstruir un proyecto antropológico crítico hacia una versión más cosmopolita. La primera mitad del siglo XX constituye al periodo de mayor importancia y avance en la disciplina antropológica, destacándose dos generaciones de antropólogos británicos que lograron definir una tradición y que revolucionaron el método de la pesquisa antropológica. A partir de este enfoque en las culturas particulares, se empezó a cuestionar antropólogos y enólogos evolucionistas y disfuncionistas, los primeros pasos del desarrollo de la disciplina antropológica. Se subrayaron caracteres distintos de la antropología. Hubo nuevas influencias intelectuales que paulatinamente iban transformando la antropología británica a lo largo de su historia, y el desarrollo de una comunidad europea antropológica cosmopolita fue un avance que los británicos deben celebrar. Desde el punto de vista de los jóvenes como yo, la llamada crítica de la antropología social británica de los 70 no era una cosa preocupante, sino al contrario, una oportunidad de reconstruir el proyecto antropológico para que sea más conforme a nuestros propios gustos y posiciones políticas. Gracias por su atención. Siguiendo con este orden de ideas dadas con mis compañeros, yo les voy a hablar un poco sobre la escuela difusionista alemana. La escuela difusionista alemana es la segunda de las tres que consideraron la válida presunción del desarrollo cultural, cuyos representantes son Fritz Graeber y Wilhelm Schmidt, cogida sobre las sociedades antiguas y primitivas. Según ellos, la cultura es un préstamo y no una invención o creación. El método que utilizaron fue el histórico-cultural, en la que Graeber se preocupaba por refutar las fuentes, interpretar los hechos y combinar los hechos comprobados e interpretados por la determinación de los siguientes tipos de cultura: distribución, espacio, temporal y causas o leyes de su constitución y transformación.
El empeño principal de esta escuela fue la de reconstruir las líneas en las cuales los diferentes rasgos culturales se habían difundido. Se centró principalmente en la similitud de estos objetos, de los diferentes rasgos culturales y especulaciones de la difusión de estos objetos entre culturas. Así, un objeto inventado una sola vez por una sola sociedad en particular, para expandirse entre los diferentes pueblos. De tal forma, al producirse un contacto entre dos culturas, se establece un intercambio de rasgos asociados que pasan a formar parte de la cultura, que los ha tomado en calidad de préstamo. De las tres escuelas difusionistas, como son la británica, la alemana y la norteamericana, la alemana es la de mayor influencia que ha ejercido de forma directa o indirecta entre los autores españoles. Escuela Alemana del Difusionismo. En 1904 se crea la Escuela Alemana de los Círculos Culturales, cuyos representantes son y cogida sobre las sociedades antiguas y primitivas. Wilhelm Smith, 1868 y 1959. Fue un misionero y antropólogo alemán, etnólogo, lingüista e historiador de las religiones alemanas. Nacido en Westfalia y muerto en Friburgo, Suiza. Misionero católico, fundó el método histórico-cultural con el cual dio una nueva orientación a la etnología. En el 1906 fundó la Revista Internacional de Antropos, dedicada a la antropología y a la lingüística. Antes de él, el campo de las religiones comparadas se había desarrollado sin la contribución del pensamiento católico. El cristianismo era asimilado a las demás religiones y se negaba la revelación, y en particular se pretendía que el monoteísmo era solamente el periodo más avanzado de la religión. El problema más grave de esta ciencia era determinar que los pueblos fueron los representantes más antiguos del estadio inicial de la religión. Entonces, así llega a la conclusión de que la creencia es un ser superior constituida a la idea primordial, oscurecida y decaída posteriormente, cuyos vestidos se encuentran todavía en la cultura primitiva, por decirlo así, actuales. Entre sus obras más destacadas cabe mencionar El origen de la idea de Dios, volumen 12, 1912 y 1955. Historias comparadas de las religiones, 1930, y Manual de Metodología Histórico Cultural de la Etnología en el 1937. Fritz Graener, 1877 y 1934. Nació en 1877 en Berlín, Alemania. Fue uno de los más importantes antropólogos alemanes, fundador, junto con Wilhelm Smith, de las escuelas difusionistas alemanas. Traducido al inglés, Robert Fritz y Gardner fue un geógrafo y etnólogo alemán conocido por su desarrollada teoría de la Kulturkreis o círculo cultural. Fue el primer teórico de la Escuela de Etnología de Vietnam. Hizo aportaciones a la antropología, tales como definió el concepto de Kulturkreise, es decir, círculos culturales, y esta precisamente será su aportación más importante al campo del difusionismo antropológico. Sus obras más notables son Métodos de la Etnología, que fueron en el 1911, y La imagen del mundo de los primitivos en el 1924. Gardner sostenía que toda cultura innovadora es también una cultura expansionista, difundiendo con ellos sus avances para este antropólogo. Este es el proceso principal que explica el desarrollo de la civilización. En efecto, al expandirse las culturas, tarde o temprano, llegaban a interrelacionarse, por lo que resulta
del todo imposible encontrar grupos sin mezclas o sin influencias de las otras culturas. Aunque Smith y Gardner no aceptaban el disfuncionismo monocéntrico, estaban de acuerdo en que cuanto más satisfacido es un avance, menos probabilidad hay de que éste haya sido inventado. Varias veces aisladamente Gardner, en su método de la etnología que hemos citado anteriormente, se reforzó por establecer los criterios más para identificar las afinidades y fijar las cronologías. Podemos decir que para él existían dos tipos de reglas básicas: criterios de forma, lo que Smith llamó criterio de cualidad. Son aquellas semejanzas observables entre dos elementos culturales, que no sean productos de la naturaleza, de esos objetos, ni del material de que están hechos, ni las funciones que cumplen. Deben tenerse por resultado de la disfunción, sin que sea obstáculo a la distancia, que pueda separar a las dos cosas. El segundo era el criterio de la cantidad. La probabilidad de una relación histórica entre dos elementos semejantes aumenta con el número de elementos adicionales entre los que pueda advertirse semejanzas, es decir, varias semejanzas prueban más que una sola. Existen otros criterios más que no se tratarían hacer hasta más tarde. El criterio de continuidad, aunque se haya elaborado pruebas por conformidad entre las dos culturas. Ellos no significa automáticamente que existía entre que llamaremos 1 y 2, una relación cultural. Para constatarlo, se usa el criterio de la continuidad. Hay que demostrar la existencia de huellas en los fenómenos culturales entre las dos culturas. Para Gardner, estos criterios interpretativos le permitían, por lo tanto, valorar objetivamente un fenómeno aislado, establecer conexiones y avanzar hacia sus causas particulares. Smith, que dio una clasificación de círculos culturales basadas en 4 ciclos, mantuvo algunas ideas que hacen que definiera con Gardner. Consideraba a los pigmeos como el grupo más cercano a la cultura original y creía que en aquellos existía un concepto de ser supremo, lo que vendría a demostrar el monoteísmo original de los pueblos primitivos. Un contemporáneo suyo, Raxel, fue el que inspiró a la escuela del Kulturkreise. Por parte de ambos criticaron las líneas evolucionistas y claro, también fueron criticadas por esto y por todas las corrientes modernas que surgirán más tarde, así como por sus fundadores. Uno de los críticos fue Adolf Bastian. Según su teoría, para la existencia de la disfunción debían presentar los siguientes factores. El primer factor era la demanda y oferta. Deberían existir deseos del intercambio y al mismo tiempo una variedad de productos que intervengan en la acción del intercambio. Y la segunda demanda era que todas estas interacciones deberían ser comprobadas. Siguiendo con este mismo orden de ideas, damos paso a las limitantes. El difusionismo, a pesar de ser una corriente de grandes aportes para la antropología y ser admitida como un principio de utilidad para relacionar los rasgos culturales, es incapaz, sin embargo, de constatar el origen de ellos, a no ser que se llegue a una regresión infinita y absurda. También ha sido cuestionada en sus versiones más extremas el pensamiento evolucionista, por considerar que los contactos y préstamos entre diferentes grupos humanos no es un fenómeno que pueda explicar la invención individual versus la difusión. Smith y Gardner, por su parte, lanzaron su visión de la cultura policéntrica, ya que ellos aceptaban que una invención se pudiera dar en varios lugares independientes. Estos lugares eran reconocidos o llamados como círculos culturales.
pero no se podían definir con precisión, ya que ni siquiera se podían constatar de forma empírica. Esto constituyó desde un principio que fueran una de sus ideas más criticadas. Ante la idea difusionista del origen común de los rasgos culturales similares, Boas limitará el alcance geográfico de tal principio a áreas definidas donde la hipótesis de la difusión pueda ser constatada. Según Harris, el principio de difusión ha perdido fuerza como principio explicativo. Nadie duda de que en general, cuanto más próximas estén dos sociedades, mayores serán sus semejanzas, pero estas semejanzas no se pueden atribuir sencillamente a una tendencia automática de difusión de rasgos. Es probable que como estas sociedades están muy próximas, tengan mayores similitudes debido a sus condiciones de adaptación. En otras palabras, será tan común el nivel de rechazo como el de aceptación de la idea de difusión. Además, si se acepta la idea del difusionismo, también queda la cuestión o la duda de cómo y por qué se originó en primer lugar. Actualmente, el concepto de préstamo cultural es aceptado como un resultado inevitable del intercambio de información entre diferentes grupos sociales. De hecho, como ya lo señalaron Smith y Graffner, toda idea, ya sea en el campo tecnológico, lingüístico, artístico o social, es potencialmente transferible. En conclusión, la corriente antropológica del difusionismo, que defendía que las diferencias y similitudes de las culturas se debían a una tendencia a imitarse y que por lo tanto la cultura no podía surgir de la mente humana, así se consideraban a las culturas como un mosaico de elementos derivados del intercambio entre pueblos y diferentes sociedades. Por tanto, gracias a esta idea o este pensamiento se han podido ganar lo que son conocimientos, métodos y otras prácticas, así como también se han discutido varias hipótesis. Se contó con muchísimos representantes de gran importancia de la escuela difusionista. La misma fue criticada y limitada en muchos aspectos por no contar con los suficientes elementos para probar este principio.